breve nos estamos enlazando de forma remota con el equipo para conectarnos en los próximos minutos. Bienvenidos. En breve nos estamos enlazando de forma remota con el equipo para conectarnos en los próximos minutos. Bienvenidos. En breve nos estamos enlazando de forma remota con el equipo para conectarnos en los próximos minutos. En breve nos estamos enlazando de forma remota con el equipo para conectarnos en los próximos minutos. Bienvenidos. A esperar unos minutos a don Ricardo Márquez. Así es que, Mónica, te pido tu apoyo, por favor, para continuar con el video. Hola, este es un nuevo encuentro de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. En breve nos estamos enlazando de forma remota con el equipo para conectarnos en los próximos minutos. Bienvenidos. En breve nos estamos enlazando de forma remota con el equipo para conectarnos en los próximos minutos. Bienvenidos. En breve nos estamos enlazando de forma remota con el equipo para conectarnos en los próximos minutos.
Mariela. En breve nos estamos enlazando de forma remota con el equipo para conectarnos en los próximos minutos. Bienvenidos. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Disculpen por el inconveniente del inicio. Yo quiero darles una cordial bienvenida a todos los asistentes. Muchas gracias por su entusiasmo y compartir con nosotros otra jornada, otro webcast de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. En esta oportunidad nos convoca un tremendo tema, un tema que nos tiene a todos muy expectantes, y se trata del escenario postelectoral Perú 2021. Tendremos 4 grandes panelistas que probablemente podrán darnos una perspectiva o entreabrir, ¿no?, quizás algunas ventanas sobre este proceso que parece tan enmarañado, ¿no? Les cuento que en esta oportunidad nos acompaña uno de nuestros socios, quien ha aceptado apoyar esta instancia. Se trata de Candela Jara Abogados. Les cuento que es una firma de abogados afiliados a la International Bar Association, IBA, conformada por un selecto grupo de abogados y consultores, caracterizados por tener un alto grado de capacitación e integridad. Por tal motivo, ofrecen un servicio de calidad en la más absoluta confidencialidad. Luego de ello, yo quiero darle la palabra a nuestro presidente, don Juan Carlos Fischer Tudela, quien por supuesto va a saludarlos esta tarde. Juan Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias, Mariela. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Para mí es un honor nuevamente compartir este espacio con ustedes, darles la bienvenida a nuestra Cámara y poder conversar con estos tremendos profesionales con respecto a esta situación tan especial que estamos viviendo. No voy a extenderme mucho en este minuto, ya lo voy a hacer durante el transcurso de la tarde. La dinámica que vamos a tener, vamos a poner unos temas que yo voy a ir compartiendo con nuestros invitados y iniciar un diálogo entre ellos para poder saber exactamente qué es lo que opinan con respecto a esta terrible situación en la que nos encontramos en este momento. No solamente en Perú, es importante notar también que en Chile la situación no está en la mejor de las circunstancias, motivo por el cual es mucho lo que tenemos que compartir. Perú y Chile, como ustedes bien saben, están conectados de por vida, somos vecinos a perpetuidad, nos tenemos que aguantar, nos tenemos que mirar las caras y sobre todo tenemos que trabajar juntos, porque es la única forma que podamos llegar a enfrentar los retos que se nos presentan hoy por hoy. Y hoy día, tanto en Perú como en Chile, tenemos adelante nuestro una situación tremendamente compleja. No me voy a extender más, pero adelanto que esta no es una instancia periodística, no obstante entre nosotros tenemos a un connotado periodista. Aquí nosotros estamos simple y llanamente para defender lo que defiende toda Cámara de Comercio, la libertad de empresa, el libre comercio y la posibilidad de sobresalir y de poder enfrentar los retos que tenemos frente al mundo entero. Aquí no es que no haya un sesgo, lo hay. Somos empresarios, somos gente que tenemos clarísima cuál es la postura que tiene que tener un empresario frente a un peligro. Mariela, te dejo para la dinámica regular de nuestra reunión y nos estamos conectando en unos breves minutos. Bienvenidos y muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias, Juan Carlos. Yo quisiera dar la palabra, pues nuestro socio y auspiciador, Candela Jara Abogados, quiere saludarnos a través de su socio principal, don César Candela. César. Muchas gracias, muy buenas tardes a Juan Carlos y a ti, Mariela. Y por supuesto que cuando Juan Carlos y tú me manifestaron el interés de realizar un evento en un momento tan importante para el país y para el mundo, estamos más que encantados de compartir con ustedes y por supuesto apoyar cualquier medida y evento que ayude a los empresarios peruanos, chilenos,
a mantener la tranquilidad del caso y, cómo no, encantado además de saber que está Roque Benavides, está Mercedes Arauz, César Campos, personas y amigos que conozco y de gran trayectoria y que a todas luces van a poder brindar absolutamente las opiniones que necesitamos escuchar en este momento. Y por supuesto, decirles como siempre que estamos a disposición de la Cámara y de cada uno de los socios. Muy buenas tardes con todos. Adelante, Mariela. Muchas gracias, César. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo quería presentarles ahora a los panelistas que nos acompañan esta tarde. Les cuento que esta tarde tenemos 4 relevantes panelistas. Por un lado está don César Campos. Les cuento que él es periodista, profesional y colegiado, egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente preside la Comisión de Libertad de Expresión del Colegio de Periodistas de Lima. Está especializado en temas histórico-políticos, jurídico-constitucionales, locales e internacionales. Bienvenido a don César Campos. También contaremos esta tarde con la presencia de don Roque Benavides. Él es ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es máster en administración de Henley, Escuela de Negocios de la Universidad de Reading, UK. Ocupó el cargo de director de una SEM desde el 2010 al 2020 y también la presidencia de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Actualmente ocupa el cargo de presidente del directorio de la compañía minera Buenaventura. También le damos la bienvenida a don Roque Benavides. Por otra parte, tenemos a don Ricardo Márquez. Él es ingeniero industrial por la Universidad de New York. Fue vicepresidente de la República y vicepresidente de CONFIEP en el periodo de 1993 al 94. Fundador y presidente de la Comisión para la Promoción de Exportaciones Promex, hoy PROMPERÚ. Además, fundador y presidente de ProPyme y fundador de Mi Banco. Actualmente es el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Don Ricardo Márquez, muy bienvenido. Y además tenemos a la señora Mercedes Arauz. Ella es licenciada y bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico, Lima, Perú. Es doctor y magíster por la Universidad de Miami, Florida, Estados Unidos. Posee amplia experiencia en la gestión pública y en la academia. Además ha ocupado diversos cargos políticos y públicos. En el 2016 fue electa vicepresidenta y congresista de la República. Actualmente es catedrática del Departamento Académico de Economía e investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Bienvenida a la señora Mercedes Arauz también. Adelante, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Mariela. Bueno, bienvenidos todos y vamos a empezar con doña Mercedes. Meche, estamos ante una situación de acuerdo a las últimas... En realidad, lo que vamos a hacer la siguiente dinámica. Yo voy a poner un tema y cada uno de ustedes 4, en el orden que lo estimen conveniente, pueden ir comentándolo. Hace unos minutos hemos estado compartiendo las últimas cifras de ese conteo que nos va a tener por así decirlo, con suspicacia durante los próximos días. No creo que podamos tener una solución o tener una respuesta clarísima hoy día. Se había hablado que hoy día se tenían los resultados. Yo personalmente no creo. Las impugnaciones y todas las situaciones y estas aparentes irregularidades que se han venido dando son bastante complicadas. Estamos hablando de un 50.19 contra 49.80. Meche, ¿qué opinas con respecto a este último conteo que ha mandado el Jurado Nacional de Elección, la OMP, perdón? Perdón, tenemos un problema técnico. Roque ha salido y no puede entrar de nuevo. Por favor, el equipo que se contacte. Perdóname, Meche, espérate. Ahora sí, ya, gracias. Ahora gracias. sí. Perdón, estaba distraída por el tema de la mute y bueno, simplemente comentar que es cierto, o sea, estamos en un problema, acabamos de estar viendo las cifras, como bien dijiste, ya estamos a un nivel de una diferencia de alrededor de 67.116 votos,
que va cambiando conforme van dándose los resultados, al 98.53.536 de las contabilizadas, ¿no? Sin embargo, pues como estamos en este debate tan tenso, tan odioso, es muy complicado predecir cuál va a ser el resultado. Sin embargo, lo que puedo decirte es que cualquiera sea el resultado va a ser un tiempo de mucha incertidumbre, de muchas dificultades para ambos, a cualquiera sea el ganador, porque primero por las propias propuestas que se estarían dando, pero también cómo van a ser las actitudes de los partidos frente al hecho de perder las elecciones, cómo se va a eso traducir tanto en la calle como en el comportamiento en el Congreso. Y eso genera mucha incertidumbre que ya el mercado lo está marcando, ¿no? El mercado, por supuesto, como todos sabemos, los consumidores y los actores en el mercado tienen expectativas racionales y actúan conforme a eso. Entonces hemos visto en los últimos días cómo se ha movido el dólar, que ha tenido pues un alza que no esperábamos, casi llegamos a los 4 soles, ¿no? Si es que no lo pasamos, si no hubiera estado el Banco Central ahí controlando un poco la compra de dinero para poder controlar un poco ese movimiento y darle un balance. Y hemos visto también los problemas que ha tenido ya la caja, la bolsa de valores, que también ha tenido una caída muy fuerte, que ahora se ha minorado, pero vamos, ya estamos viendo los impactos en los precios de los consumidores también, porque en los productos de primera necesidad ya comenzaron a subir el precio. Es decir, todo es una cadena generada por la alta incertidumbre política en que estamos viviendo y que, bueno, podemos analizarla más adelante, pero un discurso además muy polarizador que está generando también lo que pienso yo que para lo que viene después va a ser de mucha dificultad para tener gobernanza. Entonces, bueno, ahí lo dejo para seguir conversando. César Campos. Las amenazas que se han vertido desde uno de los dos candidatos, bueno, vamos a hablar en términos claros, desde el señor Castillo, que en forma velada llama a una insurrección o llama a ir a las calles a defender lo que a todas voces ellos consideran que hay un fraude, que lo vinieron hablando antes inclusive de que se dieran las elecciones del día domingo. ¿Cuál te parece a ti, desde el punto de vista de la prensa, que ha tenido y ha jugado un papel tan importante en los últimos tiempos, para mal, diría yo, desafortunadamente, que tendría que ser la opción de la prensa hoy día? Hemos visto lo que ha sucedido con uno de los medios de prensa más importantes del país, que han salido otros 5 o 6 periodistas diciendo y hablando barbaridad y media. ¿Cuál te parece a ti que tendría que ser ahora? ¿O cuál te parece que va a ser la postura de la prensa local a partir de la fecha? Okay. Voy a pedirle a mi equipo, por favor, que estén atentos cuando las personas es más, no le quiten el micrófono a los 4 expositores si fueran tan amables, por favor, Mariela. Gracias. Juan Carlos, muchas gracias. Es un placer de verdad compartir contigo. Una vez más, lo hice el año pasado, el 13 de febrero, a raíz de las elecciones parlamentarias, y de verdad me da mucho gusto también compartir ahora con Meche, con Roque y Ricardo esta oportunidad. Mira, yo soy de los que ejerzo el periodismo hace más de 40 años y me causa escozor esa expresión del rol de la prensa, ¿no? Primero porque la prensa no es una sola. Segundo porque creo que no existe un rol específico más allá de lo que pueda contribuir a que cada medio de comunicación pueda expresar la verdad y ser lo más objetivo posible. Ahí es donde precisamente entra a tallar el mercado, cuando las personas escogen ese medio al cual le otorgan mayor credibilidad o no. Ahora, en general, yo recuerdo una expresión de Manuel Ornelas en un debate que tuvimos en el Colegio de Abogados de Lima a propósito del primer aniversario del autogolpe de Alberto Fujimori. Es decir, esto fue en junio del año 1993. Yo trabajaba en la revista Oiga y participamos Federico Salazar, que era entonces de RPP, Fernando Rospigliosi, de la revista Caretas, Cartucho Miro Quesada, una gran persona a nombre del diario El Comercio, que era muy crítico incluso de la postura de su familia respecto a un tenue apoyo que le habían dado en ese momento al autogolpe de Alberto Fujimori.
En fin, Gustavo Mome Llona, Gustavo Papá, Manuel Dornelas, ya ambos fallecidos, y Ricardo Uceda, si no me equivoco. Y Manuel Dornelas tuvo una expresión que yo la tengo muy presente siempre, y la he tenido presente también en estos últimos días, Juan Carlos. Él dijo, la prensa no hace presidentes, la prensa jamás ha consagrado a alguien en la presidencia de la República, por más que masivamente ha tratado de apoyar a algunos candidatos. Recordemos 1990, cuando la gran mayoría de la prensa peruana y los medios de comunicación, sobre todo audiovisuales, respaldaba a Mario Vargas Llosa. Eso no hizo posible que triunfara nuestro Nobel de Literatura, ni impedir que Alberto Fujimori, que venía también en una situación crítica como la de ahora, con bastante impulso, sin tener mayor experiencia política, sin tener, mejor dicho, ninguna experiencia política y ser solo conocido académicamente. Y pasó también el 2011, cuando la gran mayoría de la prensa y también incidiendo en los medios audiovisuales, trataron de respaldar a Keiko Fujimori en ese momento, en su gran mayoría, en contra del comandante Ollantumala, que más bien daba señales de riesgo para nuestra economía y para el desenvolvimiento institucional del Perú. Recordemos, y yo lo recuerdo también vivamente, que América Televisión, por ejemplo, contrató exclusivamente a mi colega Jaime Bailey para que dirigiera 5 programas dominicales y tratara, entre comillas, de destruir al comandante Ollantumala, cosa que no logró. Y esto venía a colación de algo que yo también repudio y que me parece absolutamente tonto. Se le atribuía a Jaime el hecho de haber impedido de que en la elección municipal anterior la señora Lourdes Flores Nano pudiera llegar a la alcaldía, porque la agarró tierra y más bien decidió respaldar a Susana Villarán. Ese prurito también es completamente absurdo. Yo con esto concluyo diciendo, Juan Carlos, como decía Manuel Dornelas, no hay periodista ni hay medio de comunicación que consagre a alguien en la presidencia de la República. Manuel además agregó en esa oportunidad de que los periodistas podemos ser una pulga en la oreja, podemos ser bastante molestosos, son bastante fastidiosos, injustos. Yo te doy la razón de que hay mucho sesgo, mucha, además, voluntad de querer ofender y afectar a veces el honor de ciertas personas sin ningún rubor, sin ningún miramiento, lo hacen de una manera escandalosa a veces, y a mí me parece que el periodismo debería mirarse el ombligo alguna vez y también evaluar los excesos que pueda cometer. Sin embargo, te subrayo de que no inciden para una determinación del pueblo peruano respecto a quién debe ser el próximo presidente de la República. Yo puedo estar de acuerdo contigo, es evidente que no todo el periodismo es el mismo, no todos actúan en la misma forma. Y eso te consta que en ese sentido yo he sido tremendamente crítico en algunas oportunidades y uno puede tranquilamente evitar, uno puede tener una opinión completamente distinta, pero yo hablo en este momento desde un punto de vista general. Y el ideario local siempre le termina atribuyendo a la prensa un poder que no necesariamente tiene. Es un poco, los bancos siempre son abusivos, los seguros nunca pagan, en fin, todos esos lugares comunes que siempre se establecen en situaciones de esta naturaleza. Ricardo Márquez, muy buenas tardes, es un honor tenerte aquí y quería preguntar tu opinión con respecto desde el punto de vista de la Sociedad Nacional de Industrias, un gremio que ha sido tremendamente golpeado, que hoy día se ve en una situación expectante, por decirlo menos, un poco más que el resto también. ¿Dónde te parece que estamos, Ricardo? Buenas tardes. Juan Carlos, Ricardo está con problemas de conexión y no ha podido entrar a la sala. Tenemos en sala a César, tenemos en sala a Mercedes y tenemos en sala a don Roque Benavides. Perfecto. Esto es algo que los que tenemos arriba de 40 años lo tenemos claro. Cuando hacíamos conferencias y que eran en un teatro o en una sala de exposiciones, de lo único que dependíamos era de unas tarjetitas o de unas filminas, como se llamaban en esas épocas, y que por lo general este tipo de situaciones no se daban. Hoy día con la tecnología, que si bien es una maravilla poder estar en este minuto con más de 300 personas que nos están acompañando, 100 a través de la página de Zoom y el resto a través de streaming, es un placer poder comunicarnos. Pero en fin, la pregunta igual sigue pendiente. Roque, la minería, tanto en Perú como en Chile, estamos hablando de dos de las actividades o dos de los motores más importantes de nuestra economía, la agricultura y la minería. El candidato Castillo ha
establecido en términos concretos desde una tribuna tremendamente populista este asunto del 70-30 que va a devolverle al pueblo las utilidades, utilizando, digamos, un discurso que finalmente no se basa en ningún hecho concreto, sino básicamente iba a decir en la democracia, en el populismo. Roque, ¿cómo hemos estado juntos hace un par de días en un seminario donde estábamos hablando de estos peligros, pero yo quisiera que por favor compartieras tu idea con nuestros invitados hoy día? Yo creo, Juan Carlos, que estas elecciones nos dejan algunas lecciones que son importantes entenderlas. Una de ellas, principal diría yo, es que todas las provincias del Perú, especialmente las zonas altoandinas de nuestra patria, están frustradas por el centralismo, están frustradas por el golpe económico que han tenido a sus hogares, por el mal manejo de la crisis de salud y, por supuesto, por la crisis política que hemos tenido. 4 presidentes en 5 años. Eso ha hecho que muchas de estas provincias, estas regiones, hayan votado masivamente por una alternativa que fracasó ya hace más de 40 años. ¿Cómo es posible que eso sucediera? Bueno, eso nos tiene que llevar en el sector empresarial a una autocrítica. Nosotros tenemos que integrarnos mucho más con esas comunidades, tenemos que hacer más. No es suficiente, lamentablemente, pagar impuestos, que además las empresas responsables del Perú lo hacen. Por eso es que yo creo que es fundamental que quien llegue al poder a partir del 28 de julio sea mucho más convocante, mucho más dialogante y que el Estado esté mucho más presente. De esa manera podríamos sacar adelante cerca de 60.000 millones de dólares en proyectos mineros que hay en el Perú. Yo no quiero siempre la odiosa comparación con nuestros hermanos chilenos, pero es evidente que nosotros tenemos mucho más proyectos de cobre que los que se tienen en Chile. Y eso podría generar muchísimo bienestar. El cálculo que hemos hecho es que se generarían 2 millones de puestos de trabajo si sacamos adelante esos proyectos. Y hoy día lo que estamos viviendo es que la pobreza ha aumentado en nuestro país y la forma para luchar contra la pobreza es con más inversión y con más generación de puestos de trabajo. Yo creo que la lección que nos ha dejado esta elección es que tenemos que trabajar mucho más en integrarnos y, por supuesto, evitar esta polarización que tenemos. La minería del Perú y especialmente la minería de cobre, que se ha vuelto el metal del medio ambiente, el metal que se va a utilizar en los carros eléctricos, que se va a utilizar en las energías solar y en la energía. ¿Cómo deciste? Sí, al parecer es la conexión. ¿La conexión de él? Sí. Entró Ricardo Márquez, Juan Carlos. Quizás puedes retomar tu Ricardo, pregunta mientras Ricardo, Roque... bienvenido, mientras Roque se vuelve a conectar. Ahora, es importante establecer, es importante lo que acaba de decir Roque con respecto a la integración. Y justamente hablando de integración, que es entendible que en los pueblos del interior del país se haya dado esta situación tan tremenda de apoyar un sistema que va a ir claramente en contra de ellos mismos. Lo que es insólito e inaudito es el autocentismo que ha habido en general en una elección de esta naturaleza. Que tengamos un promedio de 26% de no electores en el Perú, lo encuentro que es realmente increíble. 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 San Isidro, Miraflores, La Molina, en general, Surco. Es una vergüenza lo que ha sucedido con la gente que no ha ido a votar. Ricardo, buenas tardes. Entiendo que ya estamos conectados. Parece que se nos fue Ricardo, nuevamente se nos fue Mariela. ¿Ricardo nos escucha? Parece que no. Meche. Y sí te escucho, sí te escucho. Ahí está, Ricardo, bienvenido. Ok. Bueno, nuevamente, ahora sí. Tengo primero que felicitarte por tu reciente reelección como presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Ante una situación como la que tenemos hoy día, Ricardo, quisiera tu opinión con respecto y desde el punto de vista de justamente de la Sociedad Nacional de Industrias. Yo sé que no eres el vocero de ellos, pero me interesa tu opinión como empresario especialmente ligado a este rubro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Primeramente, tenemos que ver que, dadas las circunstancias hoy de que todavía no hay presidente nominado por el Jurado Nacional de Elecciones, nosotros tenemos que hablar primero de qué debemos hacer en estos momentos, porque en la medida de que no se termine este conteo, el país se está desangrando en cuanto a lo que es empleo, porque me llaman muchos empresarios a decir que ya están no despidiendo, sino simplemente se paró el trabajo, y por otro lado vemos que el dólar sube, y sube de una manera increíble, tanto que a cada rato salen algunos jóvenes que conozco en el sector de panadería y de otros sectores de primera necesidad. Entonces nosotros necesitamos resolver eso, y para eso tenemos nosotros que exigir de que el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ponga pues en evidencia no solo estos 500 votos que los han puesto por TV, sino también las demás actas que han puesto en forma interna y que suman 300.000 votos, y que, por lo que tengo entendido en estos momentos, ¿no? No lo van a poner en TV. Y aquí es el problema, ¿no? ¿Qué debemos hacer nosotros los gremios para que el Jurado Nacional de Elecciones haga toda este conteo en forma pública? Y eso es lo que recibo en estos momentos, el reclamo de los asociados, que como gremio debemos exigir esto, porque de lo contrario no sabemos cuándo vamos a tener un ganador. Y la verdad que esa es nuestra preocupación en estos momentos, ¿no? Hablarte de qué es lo que podemos hacer después es otro tema. Claro, obviamente, en este momento lo único que tenemos que hacer es, en la medida de lo posible, tratar a las personas a las cuales nosotros podemos llegar, tener calma, tener tranquilidad y esperar con paciencia. Yo soy fuera del país, me vine ayer fuera de Perú, porque obviamente tenía que votar, y tenía entendido, de acuerdo a la información que yo recibí hasta hace muy poco rato, que se iba a dar a partir de las 2 de la tarde una transmisión directa del conteo de votos con los estudios de abogado y tal. ¿Eso se ha circunscrito solamente a 500 votos, Ricardo? O sea, ¿eso no ha continuado ni va a continuar? Exactamente, esa es la información que tengo en estos momentos, y como te digo, antes de entrar con ustedes es lo que estaba viendo, porque me llamaban y me decían que esto es importantísimo, y claro que es importantísimo, porque tal como está casi 50% cada lado, ninguno de los lados se va a quedar tranquilo. Y entonces esto es vital en estos momentos, ¿no? Porque la verdad la única tranquilidad que se podría tener, Ricardo, en ese sentido, en ese minuto, es que sea contundente, y las irregularidades que se han visto y que se han cometido sin ninguna duda, porque eso es algo que no se puede desconocer, se han encontrado. A nuestros amigos de España, que los veo conectados, es un gusto tener a Constanza de Amesti de Chile, aquí la estoy viendo, un gusto tenerla en nuestra casa hoy día. Ver la situación que se ha dado con personeros que se han encontrado con 200 u 80 votos ya marcados previos, en fin, son estas irregularidades que tienen que dejar de, o sea, que se tienen que hacer evidentes. Meche, tú ya eres una experta en esta situación, has sido vicepresidente de la República, en fin, todos conocemos el desarrollo político y, como os explico, profesional. Hay un detalle que lamentablemente siempre nuestros invitados pecan de modestos. Como yo no lo soy, sí voy a hacer un acápite adicional. Hoy día, Mercedes, además de todas sus capacidades profesionales, es escritora, escribió un estupendo libro que nos abrió los ojos a muchas de las personas que tuvimos una venda política en el pasado reciente del Perú con respecto a las situaciones que se dieron, y ver a una política en primera persona abriendo su desarrollo profesional, abriendo su corazón en esa forma, creo que es notable, y públicamente te felicito, cosa que ya había hecho en su minuto a nivel particular. Meche, tú ya has estado en varias elecciones, has estado entre saliendo, has sido vicepresidenta de PPK, estuviste al tanto y en carne propia, sufriste lo que significó el comienzo, digamos, de esta etapa en el Perú, donde hemos tenido, creo que en 20 días, 3 presidentes. ¿Qué te parece que es lo que tendríamos que hacer en este minuto a nivel empresarial? Porque en el fondo a nivel gremial va a ser muy difícil de poder encontrar un consenso y que exista una comunicación que pueda llegar a que tenga que llegar.
Bueno, yo creo que Roque ha manifestado algo muy importante, ¿no? O sea, creo que los empresarios tienen que ser conscientes de su rol dentro de la actividad pública. O sea, no es que sean actores de toma de decisiones públicas, que eso le corresponde al Estado, evidentemente, pero sí tienen que ser capaces de tener una agenda de trabajo y de desarrollo, y también lo ha dicho Ricardo, a la hora de decir, por ejemplo, tenemos que pedir que haya claridad y transparencia en el tema del proceso de revisión de estas actas que se están haciendo en estos momentos, ¿no? Creo que es lo correcto. O sea, el rol del empresariado yo creo que falló, y discúlpeme que lo diga, porque veníamos de un proceso de rápido crecimiento económico, y cuidado con lo que decimos, redujo en los últimos 20 años niveles de pobreza que estaban por encima del 60% y llegamos a 20%. Redujimos desnutrición crónica a niveles muy importantes. Llegamos a tener un nivel de servicios públicos, no perfecto, pero bastante cercanos a los niveles de 90%, electrificación que llega a 95%. O sea, sí logramos y reducir pobreza extrema pues al 2%. O sea, son logros que ha tenido el Perú por tener un buen modelo económico. Problema serio es que todavía tenemos un modelo de gestión que no es muy bueno, un modelo de diseño de políticas públicas muy desarticulado, y un problema político. Un problema donde perdimos la vinculación de la política con la economía y creíamos que podían ir por cuerdas separadas. Nunca ha sido así. Yo cuando he servido en otro gobierno, el gobierno del expresidente García, entendíamos que los técnicos éramos políticos también. Y teníamos que actuar con una mirada política para tomar decisiones, y no para hacer las cosas de politiquería barata, sino para tomar decisiones de política pública, que es lo que importa, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en los últimos años, en esta pelea absurda, que valgan verdades, está pagando las consecuencias la señora que lo generó, o la señora Fujimori, porque ella nos llevó a desencadenar, abrir la caja de Pandora. Jorge Morelli, que es de Fujimorismo, lo dijo: no abran esa caja de Pandora, que es la de la vacancia presidencial, porque con eso se viene todo lo que vino, que fue el problema del cierre del Congreso, el populismo extremo del señor Vizcarra, que bueno, yo no sé cómo se puede confiar en un traidor, ¿no? O sea, para empezar, un señor que traiciona a su equipo, no puede ser la persona en la que confías y le entregas la presidencia de la República, ¿no? Más o menos. Lo digo en mi libro. Entonces ahí hay un grave error. Entonces todo lo que se ha desencadenado, un Congreso sin fundamento, unas reformas político-electorales no completas, mal pensadas y no debatidas a fondo, porque había que hacerlo ahora, no mañana, y bajo una esencia. O sea, ese era el discurso que nos han mandado y nos ha tenido. Y ahora, lamentablemente, inclusive la gente más del sector empresarial, se están dando de latigazos diciendo: ay, es nuestra culpa, no hemos hecho nada, llora, 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 ¿no? Y no estamos viendo que ha tenido, que sigue demandando, inclusive en la prensa que está escribiendo en los periódicos internacionales, en El País, en el New York Times, ¿no? Diciendo de que es la élite limeña que es racista, para empezar, que solo le interesa su bolsillo y no le interesa la libertad, y que eso no es un principio que nos importa a los que estamos tratando de defender este fenómeno. A mí yo no defiendo a Keiko Fujimori, discúlpeme, no la quiero, no me interesa ser parte de su equipo, pero creo que por lo menos con ella podríamos lograr mantener en la Constitución y el sistema de libertades que tenemos hoy, más allá de lo económico. Y lo que nos está provocando ahora, este discurso de que los buenos son ellos y los malos son la élite limeña, blanca, clasista y racista. Yo no soy parte de la élite, para empezar, yo me considero una persona de clase media, pero nos están poniendo contra la pared con un discurso muy fuerte de odio frente a la población del Ande. Oye, no hay, como decimos en Perú, no hay quien no tenga de inca o de mandinga. O sea, todos somos un crisol racial muy importante en el Perú. Necesitamos de nuestras poblaciones de todos los tipos. Yo tengo familia del Cusco, familia en el norte, en Chiclayo, en Trujillo. Es decir, somos de todos lados y somos parte de una sociedad que debe ser integrada. Y lo que está haciendo este discurso de una izquierda que quiere la división, porque tengo que decirlo así, es un grupo de la izquierda, y no solamente es este partido político, es un grupo que está alrededor de este fenómeno
periodístico donde ellos son la guardia moral, ¿no? La superioridad moral, están generando otra vez el discurso de odio, otra vez el discurso de la división. Y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, es nuestro deber generar más bien un discurso de comunidad, de orgullo de ser peruanos y tener, que al menos es lo que yo vivía trabajando con turismo, con actividades como la gastronomía, como el orgullo que tenemos de ser un país minero, de ser un país agropecuario, un país que tiene una Amazonía maravillosa que puede ser pues el pulmón del mundo. Hablar del orgullo de ser una unidad nacional en vez de estar en el otro lado. Esperamos verte en todo caso en el próximo gabinete, por mucho que digas tú que no. Ahora, lo que es curioso, y aquí esto es una inquietud que transmito a los cuatro, se están dando cuenta las similitudes de la situación peruana actual con la que Chile ha vivido hace muy pocos meses. El discurso de odio, el discurso clasista, el ir en contra del modelo que ha originado las mejores cifras y ratios en general para Chile, que convirtieron a Chile en un país casi del primer mundo antes del estallido delincuencial. Yo, dicho eso de paso, me niego de hablar de estallido social porque eso fue un estallido de delincuentes que lo que estaban era orquestada y organizadamente trabajando para destruir, no para construir. Y ha pasado exactamente lo mismo. Ahora, las leyes que se han dado de dos congresos, porque en el caso de Perú y Chile, por Dios que cada día nos hemos estado pareciendo más en la situación política actual, dos congresos impresentables, donde han convertido de un Senado en Chile un circo, una pantomima. ¿Y qué decir de acá? Y finalmente se termina cerrando utilizando una argucia constitucional. Bueno, yo no soy abogado, entiendo que no ha sido muy clara esta figura, pero de sacar y meter presidentes a destajo, eso es pero terrible. César, ¿qué opinas con respecto a estas similitudes que se tiene con Chile? Justo, y ahora estamos prácticamente hermanados en eso. Creo, Juan Carlos, que esta conversación está conduciéndose a algo que probablemente tú... no con mala intención, por cierto, nos quieres orientar hacia una visión prospectiva de algo que, a mi parecer, por lo que he escuchado tanto a Ricardo, a Roque especialmente, y ahora a Meche complementando, tenemos la obligación de mirar de dónde partimos también. Perdóname, el fenómeno del señor Pedro no es que salga pues como si fuera un conejo de una galera de mago. Las cosas no son así. Me perdí con el último, antes del conejo se fue un ratito. No, me refería a que el señor Pedro Castillo y la amenaza que él representa, por cierto, que todos los presentes estamos en contra, no es un fenómeno de generación espontánea, es un proceso... Clarísimo que no, obvio. Por lo menos hay que explicarnos por qué hay ingredientes que tú le colocas, te digo, con muy buena fe que te lo atribuyo porque tú eres un viejo amigo y tú sabes la estima que te tengo, pero me da la impresión que deberíamos un poco corregir la perspectiva de las cosas, porque muy bien ha dicho Meche ciertos aspectos que son necesarios rescatar, pero tú me preguntas sobre el tema de Chile, y yo recuerdo que tú estuviste cuando la Fundación Konrad Adenauer, con la Embajada de Chile, invitó a Carlos Peña, al rector de la Universidad Diego Portales. Tú recuerdas apenas ocurridos los acontecimientos de octubre, noviembre del año 2019, y muchos tuvimos ocasión de estar. Y Carlos Peña, un académico que entiendo no es ni siquiera de izquierda ni nada que se le parezca, dio 5 argumentos muy razonables que hay que tomar en cuenta para entender el fenómeno chileno, más allá de la arista que tú le pones de la probable conspiración que exista a nivel latinoamericano, cómo no, de una organización creada por el Foro de Sao Paulo, auspiciada por el Acuerdo de Puebla en México, a efectos de crear las condiciones para el socialismo del siglo XXI. Pero Carlos Peña habló primero de la paradoja del bienestar. Esto quiere decir que cuando una sociedad puede tener mucho bienestar, como Chile, el ejemplo de la modernidad capitalista de América Latina, por Dios, nadie podía ni siquiera objetar esa dinámica, pero todo bienestar trae paradojas. Suiza era el país de mayor bienestar en la década del 60 y recuerdan ustedes cuando tenía el mayor índice de suicidios, ¿no es cierto? La gente se mataba en Suiza y todo el mundo se ponía a pensar ¿por qué te matas? Yo cité el 13 de febrero del año pasado ante la misma Cámara, querido Juan Carlos, el ejemplo de la película Rebelde sin causa, con James Dean, que lo hizo famoso. Y que ¿por qué se hizo famoso con esa película? Porque precisamente él respondía a la opacidad que había generado como espacio, incluso siendo Estados Unidos triunfante en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esa opacidad moral o esa opacidad social que invadía a muchos jóvenes de ese momento, y por eso el título de la película muy bien puesto, Rebelde sin causa.
no tienes necesidad de una motivación. A eso se refirió Carlos Peña con la paradoja del bienestar. Segundo Además, lugar... si te acuerdas. Sí, dilo. Habla, por favor. Además, creo que estamos definitivamente mucho más en concordancia de lo que tú crees. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, yo me acuerdo perfectamente bien de esa conferencia de Carlos, en la cual se habló también de la expectativa no cumplida. Mi parangón con respecto a Chile, que evidentemente esos no son cuentos que han nacido ahora. Aquí este asunto viene de atrás. Y básicamente el parangón que yo pretendo hacer es básicamente de esta expectativa no cumplida y de dos modelos que el día de hoy han sido cuestionados, como que han sido cuestionados en Chile. Mira tú las elecciones cómo se dieron, seriamente cuestionados. No obstante, los índices son tremendamente positivos, que es lo que comentaba Meche con respecto al Perú, que también, y de la mano con lo que decía Roque, hay esta disociación de un sector con respecto al otro. No obstante, las cifras han mostrado que la desigualdad se ha reducido, no como debería ser, evidentemente, que los índices de pobreza han bajado de forma drástica y que el progreso, digamos, de una clase media emergente han sido notables, especialmente en el Perú. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, que creo que estamos tú y yo básicamente de acuerdo en eso. Esto evidentemente no es de ahora. No es de ahora y el empresariado tiene la obligación de trabajar mucho. Lo que sucede es que no siempre se nota. Tercer factor, si me permite, Juan Carlos, que añadió Peña. La antipolítica. Yo también la cité el año pasado cuando, recuerden ustedes que en la elección parlamentaria la izquierda apenas obtuvo 9 congresistas de 130 en la elección del 26 de enero aquí en el Perú. Y yo decía, muy bien, no fue la izquierda en este momento, pero la izquierda podría recobrar un peso específico. Y efectivamente ahora se ha encarnado en el señor Pedro Castillo, porque la antipolítica así se ha presentado tanto en Chile como en el Perú. Carlos Meléndez, que estuvo presente también, el politólogo peruano que radica en tu país, que radica en Chile, él lo mencionó como un factor sumamente importante que hay que tomar en consideración. Es el fenómeno de América Latina. Lo que pasa en Colombia también tiene mucho que ver el ingrediente de la antipolítica, el rechazo a las organizaciones partidarias, el no sentirse representados. No es una tarea solo de los empresarios, sino, creo yo, en una gama mucho más amplia de toda la sociedad civil, donde creemos que el bienestar, justamente la prosperidad, se da por un piloto automático y que en la medida que tengamos más plata en el bolsillo, todos debemos sentirnos más contentos. No es así y creo que por ahí podríamos discurrir en mayores elementos de juicio, querido Juan Carlos. Claro. Ricardo, ¿cómo crees tú, en términos concretos, por ejemplo, estamos hoy día a miércoles 9 de junio, ¿qué crees tú que tendría que ser la actitud del empresario hoy día con respecto a la situación que tenemos mañana? ¿Cómo enfrentar esta demonización que se ha hecho con respecto al empresariado que da trabajo, que da puestos de trabajo y que no llega a lograr una aceptación, por así decirlo, del pueblo en general? Tienen que eliminarle la restricción a Ricardo, que yo, a ver, déjame si lo paso por aquí. Sí, Juan Carlos, nosotros desde que ingresamos hace 3 años a la sociedad dijimos de que íbamos a enfrentar una izquierda y en la cabeza teníamos a la señora Verónica. Y yo le dije, nosotros nunca hemos trabajado con un gobierno de izquierda y hay que prepararnos para trabajar con un gobierno de izquierda. Hay errores en este programa económico que considero que son graves y que no los quiero mencionar ahora porque simple y llanamente yo hablo las cosas pues de una manera que no quiero que en este momento, que todavía no terminan las elecciones, quiera yo referirme, pero para mí hay serios problemas que tenemos que resolver. Y no es solo el problema del Estado. El Estado es evidentemente un serio problema porque hace 3 años nosotros trabajamos directamente con el señor Vizcarra, directamente con el señor Sagasti y con los ministros, y a pesar de que ellos nos dicen que sí, cuando le proponemos las cosas no salen, y eso es lo que ha encrispado a mucho de lo que son los 4 millones de pequeños empresarios que hay en el Perú, y que nosotros hemos tratado en su mayoría de llevarlos ahí. Y entonces, ¿qué vemos ahora? Ahora decimos, ya está en teoría todo consumado en cuanto a lo que sienten ellos que no responde y no funciona el sistema.
Pero es mentira, la Constitución es una buena Constitución. Lo que pasa es que las políticas, como ustedes saben, y las personas más que nada, y los que han robado más que nada, y yo les quiero decir así las cosas claras, porque yo acabo de denunciar ante el Congreso a un gobernador de Tumbes que ha introducido al país por $1 millón una planta de oxígeno, cosa que nosotros esa la valoramos en total a $225,000 porque fabricamos acá y porque nosotros comenzamos ¿cómo se llama? A iniciativa nuestra a fabricar en el Perú. Y entonces no tenemos ningún problema con hacer desde la Sociedad de Industrias algo que le dé la imagen real de lo que es ser empresa en el Perú. Y yo les dije a la sociedad, ustedes tienen que perdonarme, pero aquí la sociedad tiene que tener la imagen del emprendedor y del emprendedor nacional. Si no hacemos eso, no nos vamos a desligar del problema que ya ustedes saben que es Odebrecht y del Club de la Construcción. Porque en ese momento... ¿En qué quedó tu denuncia? ¿En qué quedó tu denuncia? Porque yo me recuerdo haberla visto en televisión, pero no con el rebote que debió haber tenido. Fue una denuncia gravísima. La denuncia está ahorita en la Fiscalía, ¿cómo se llama? En la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y en la Contraloría. Y ahí está. Se está comenzando a investigar. Hoy día salió, creo, en los periódicos otra vez. Porque la verdad ahí es bien simple. Tú ves cuánto ingresa la planta al Perú, sacas la cuenta y tú dices, es imposible llegar a $1 millón. O sea, yo no entiendo que mucha investigación hay que hacer ahí, ¿no? Porque una vez que tienes la planta, lo único que haces es instalarla y darle mantenimiento. Y no vas a gastar $700,000 en instalar una planta de oxígeno y darle mantenimiento. ¿Me entiendes? Pero bueno, lo que les trato de decir, ¿qué cosa debemos hacer nosotros? Y esto es lo que nosotros estamos planteando. Nosotros estamos diciendo que tenemos que ir al acuerdo nacional, porque en el acuerdo nacional tenemos que tratar de que una vez que se sepa quién es el ganador, ¿ok? Entonces que vayan los dos contrincantes en este momento a ver qué hacemos por la gobernabilidad, que significa que nosotros los empresarios tengamos una cierta garantía para seguir trabajando e invirtiendo, porque en estas circunstancias como están, no las hay y no la van a ver, y no sé a cuánto llegará el dólar el 28 de julio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Jalarlo a los dos a través del Acuerdo Nacional y la Conferencia Episcopal Peruana, cosa que ya lo hemos hecho, cosa que ya nos han aceptado y cosa que mañana o pasado van a ver ustedes que van a hacer la propuesta, para que nosotros podamos tener al menos un programa económico que se pueda conciliar entre las partes. ¿Y por qué hablo esto? Porque cada uno tiene 50% en este momento. Ok, de acuerdo, Ricardo, pero ¿cuál crees tú que podría ser el rol de la Conferencia Episcopal? Roque, por ejemplo, ¿a ti te parece razonable o tú crees que podría ser útil algún planteamiento que parta sobre o a partir de el Acuerdo Nacional o la Conferencia Episcopal? Porque tú tienes que entender primero lo que es el Acuerdo Nacional. En el Acuerdo Nacional están todos los partidos del Perú, están todas las iglesias, están todos los sindicatos, están todas las regiones. Es más que un partido político, es la sociedad civil. Y entonces la iglesia cumple ahí un rol como pivot, que ellos lo escuchan y es una institución que influye. ¿Y por qué decimos eso? Porque lo que nosotros debemos de tratar es de negociar ahora algo que dé cierta seguridad para seguir invirtiendo y que el país sea viable, cuando estamos en 50% y en 50%. Y anoche el candidato Castillo desde el balcón dijo que él va a respetar esta Constitución. ¿Y qué cosa hemos hecho nosotros con Max Hernández? Hemos dicho, bueno, si él ha dicho que él respeta la Constitución, ya pues, creámosle en esta de ahora, la que él está diciendo. Muchos dirán, no le creo. Yo también podría decirle, pero bueno, agarremos eso y trabajemos con eso. ¿Ok? Ahora, no esperemos, con los dos candidatos, no esperemos que esto se prolongue más tiempo, porque después, si ellos quieren hacer una constituyente, evidentemente nos pueden ganar 70-30, ¿no? Y ahí sí ya no hay mucho que negociar.
Entonces, el momento de negociar es ahora, cuando estamos 50-50 y cuando es ilógico que un partido quiera imponer al Perú una cosa y el otro partido quiera imponer, porque en este momento no está esa situación. Y de esa manera nosotros podamos, como empresarios, tener cierta garantía. Y déjenme decirles que ese programa, esa visión económica está hecha desde la perspectiva de CONFIEP y de la Sociedad Nacional de Industrias y ha sido aprobada en ese Acuerdo Nacional de 80% de izquierda, ha sido aprobada y donde tenemos capacidad para seguir trabajando. O sea, ya esto lo que sucede, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo en ese sentido soy bastante más crítico del Acuerdo Nacional que tú y ciertamente de la Conferencia Episcopal, que creo que no ha tenido un desarrollo muy adecuado para las circunstancias en las últimas semanas. Roque, tu opinión. Bueno, yo no puedo sino estar de acuerdo que la Conferencia Episcopal debe ocuparse pues de los temas religiosos, ¿no? No creo que deba ausentarse de la sociedad civil, pero la Conferencia Episcopal, ustedes no conocerán, pero yo he tenido conferencias mineras en el Vaticano, digitalmente, donde participó el presidente de la Conferencia Episcopal y el cardenal Barreto, y fue pues muy negativo hacia el sector empresarial, inclusive hacia el sector de las manufacturas. Así que una cosa es el discurso que dan acá y otra cosa es el discurso que dan hacia afuera, Ricardo, con el cariño. Perdóname, usted no entiende. El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana no es el señor Barreto, no es. Es Miguel Cabrejos. He dicho que estuvieron los dos, Cabrejos y Barreto, en esa reunión en el Vaticano. Bueno, yo lo único que te digo que hablar de Barreto y Cabrejos son dos cosas distintas. Uno, a mi los criterio... dos estuvieron, pues, Ricardo, los dos estuvieron, y ninguno se contradijo entre ellos. Y la verdad es que los curas tienen pues un rol fundamental, pero también está la iglesia evangélica, y por si acaso en todas esas zonas del altoandinas, lo que prima no es la iglesia católica, es la iglesia evangélica, para los que no han viajado por la Sierra del Perú. Pero en todo caso, ese es un estamento de la sociedad, y acá todos tenemos que asumir una responsabilidad. El Acuerdo Nacional es un estamento adecuado para discutir, pero lamentablemente en el transcurso de todos estos años ha sido muy poco escuchado y se ha sacado muy pocas conclusiones del Acuerdo Nacional. Ahí en la Torre hablaba del Congreso Económico Nacional y por supuesto una idea que no ha sido implementada. El Acuerdo Nacional es algo así, pero si es que no tenemos líderes, eso es lo que necesitamos, que sepan orientarnos y que todos podamos un poco tener políticas racionales, pero el Ejecutivo y el Legislativo se tienen que poner de acuerdo. Yo creo que eso es lo fundamental. Yo quiero compartir con ustedes que con Ricardo conversamos mucho de cómo podemos integrar a la minería con la industria manufacturera, permitir que haya más valor agregado, y eso yo rescato de Ricardo Márquez, que él anda apoyando los proyectos mineros desde la sociedad de industria, y eso está pues muy bien, pero yo creo que eso tiene mucho más potencia que salga Cabrejos a defendernos. Yo creo que ahí sí podemos estar, tendremos que tomarnos un vino y conversar al respecto, pero por lo mismo, mi querido hay sector empresarial muy positivo. El solo hecho de que el estudio Candela de César Candela esté apoyando esta reunión para discutir estos temas, que la Cámara Perú-Chile esté auspiciando, yo creo que necesitamos tener más lugares de diálogo y de concertación. Eso es lo que se va a necesitar a partir del 28 de julio en el Perú. Totalmente de acuerdo contigo, Roque. Meche, una de las frases que tú has dicho hace muy pocos minutos, creo que es tremendamente importante. Tú has sido ministra de Estado y sabes exactamente eso. Cuando un ministro se escuda en la pantalla de yo soy un técnico, ahí es donde las cosas se disocian. Un ministro de Estado, un servidor público, tiene que aplicar la política. Un ministro de Estado
es y tiene que ser político independientemente que no se haya dedicado a la política, pero en el momento que se pone el fajín de ministro, en ese momento integra la fuerza política del país. Yo no voy a denostar de ninguna manera a la conferencia episcopal, yo soy católico, conservador, romano, apostólico, etcétera, 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 pero creo que ellos tienen que estar en el púlpito de la iglesia y no yendo en contra de los generadores de empleo, y menos en circunstancias de esta naturaleza, donde lo que se tiene que hacer es básicamente extender puentes de unión y no de desunión. Meche, con respecto al tema, no, yo tengo que informarles a nuestros amigos que nos visitan hoy día que entre las 4 personas que estamos conduciendo esta instancia han habido situaciones de discusión, evidentemente, porque es importante discutir. No es posible llegar a una buena conclusión si siempre a uno le van a dar la razón. César y yo, César Campos me refiero, y yo hemos tenido serísimas discusiones en algún minuto, pero sobre un norte común, que es el bienestar del país, en el cual creemos a ciencia cierta, y por eso que son nuestros invitados hoy día. Meche, el acuerdo nacional, que es una instancia para nuestros amigos extranjeros, es una instancia que se creó, no recuerdo hace mucho, esto fue durante el gobierno del presidente Toledo, entiendo, ¿no? Pero tomó mucha fuerza cuando Jorge del Castillo era primer ministro, ahí es donde más se desarrollaban claro. las políticas públicas. O sea, esto se empezó con el último gobierno del presidente García, entonces. No, con Toledo. Pero hace mucho, después, claro. Pero ha dejado de tener, creo yo, la preponderancia que en su minuto tuvo. Yo creo que últimamente, para empezar, no se han manifestado en nada en el último tiempo, ni siquiera con los cambios de presidente, que hemos tenido 3 en 20 días, ¿no? Es verdad eso. A ver, el liderazgo lo tomó, pues, como el gobierno Humala lo tomó una persona muy respetable, pero señor Iguíñez, pero que le quitó toda la viada, digamos, al tema. Reconozco que el Acuerdo Nacional fue un excelente espacio de diálogo, se formaron las principales políticas de Estado del Perú, y que creo que son una guía muy importante, porque a partir de esas políticas de Estado podemos entrar a las políticas nacionales, a las políticas sectoriales, a las políticas de gobierno dentro de ese marco. Lamentablemente, esa viada, segundo, no están los partidos políticos, pues están los partidos políticos que están inscritos o participan en el Congreso, que como ya sabemos, estamos en una crisis de partidos políticos. No hay partidos políticos, o sea, el APRA no está, por ejemplo, ya el partido el partido más antiguo del Perú. O sea, muchos de los partidos políticos, al perder representación, como ha pasado, ya no están, entonces no estamos escuchando a todos. Está presente sí la sociedad civil, están los sindicatos y los gremios empresariales, pero creo que falta ver cómo vamos a incorporar a los partidos políticos que ya no están y que representan voces importantes también. Entonces creo que hay que recomponer el tema del Acuerdo Nacional y darle una vía. Yo creo que Max es una excelente persona, Max Hernández, que lo lidera, pero creo que tiene que darle un dinamismo mucho más grande para que podamos escuchar todas las voces, porque si no, lo que vamos a tener es la voz de la calle. O aquel que dice desde la presidencia de la República o desde un púlpito de presidente, dice yo represento la voz del pueblo. Finalmente, ¿qué es el pueblo? Cuando el pueblo somos el 100% de la población, todos, o solamente es una parte de la población, ¿no? Porque el pueblo me pide una asamblea constituyente, entonces vamos a pasar lo que pasa en Chile, donde el pueblo está representado a través de toda cantidad de independientes que ahora están más allá de la izquierda chilena tradicional, ¿no? O sea, vámonos a mirar el tema con mucho cuidado. Entonces, este es un fenómeno, además, que tenemos que tener cuidado. Más allá de la pandemia, que se ha vuelto un problema público global, digamos, el problema es un problema de representación política global, donde hay fallas profundas en la representación política. O sea, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa, donde el peso de la comunidad, o sea, los líos que hay para sostener la unidad de la Unión Europea, por ejemplo, son grandes. O sea, hay un problema serio de representación. Y los canales de representación, que eran tradicionalmente los partidos políticos, hoy no están ejerciendo ese rol, porque hoy día las representaciones son por intereses y aparecen en las redes, ¿no? Y en las redes cada quien habla por su lado. Entonces hay un fenómeno político generado por este nuevo fenómeno de la comunicación global a través de las redes que cambia todas las direcciones de cómo nos vamos a comportar. Entonces es una crisis
del sistema político y es global, no es un problema solo de América Latina, ¿no? Entonces creo que hay que tenerlo claro. Yo estaba leyendo justo sobre los problemas que tiene Brasil, los problemas que tenemos nosotros, ¿no? Entonces tenemos que mirar, es un shock que tenemos que estar preparados y que hay temas globales que se están viendo y que acá nadie los está escuchando. O sea, el tema de las reformas tributarias, por ejemplo, es un fenómeno que lo está viendo el G20, el G7, las Naciones Unidas. Todo el mundo está hablando del impuesto mínimo, de la muerte de los paraísos fiscales, el cómo se pagan los impuestos cuando son plataformas que actúan globalmente. ¿Vamos a hablar de reformas tributarias? Sí. El fenómeno ambiental es también un tema global. El fenómeno de inclusión y derechos humanos es un tema global. Entonces tenemos que pensar las políticas públicas de otra manera, de una manera menos sectorial, menos enfocada en resultados tradicionales hechos bajo el libro, sino mirar un poquito, oye, ¿qué pasa cuando aplico esto en la región, a ver, Cajamarca? Lo he mirado bien, he visto cuáles son los posibles impactos o las reacciones de la población, por ejemplo, si yo lo aplico en esa población determinada. Tengo que analizar, por ejemplo, internamente, el modelo de descentralización que ha hecho Perú. Es un sistema fallido, totalmente fallido, donde el reino de estos caciques llamados gobernadores... Reyesuelos. Hoy día el MEF ha sacado, he dicho, solo han ejecutado el 35% del presupuesto que se les ha dado para el tema de la pandemia. 35%. Entonces, ¿cómo la población no se va a sentir abandonada por el Estado si sus gobernadores, que tienen su presupuesto para atender estas demandas, no gastan en eso, en lo que deben gastar? Entonces, estamos viendo que, claro, todo es Lima o la ciudad o el gobierno central, pero nos estamos olvidando que el modelo generado con un modelo de centralización fallido genera todas estas demandas insatisfechas, que es enorme. Entonces, sí tenemos que vernos dentro del marco de lo global y también viendo qué está pasando en lo más micro, más cercano a la comunidad, o sea, en el alcalde, en el alcalde que está mal atendido y no le hemos dado herramientas, no le decimos cómo trabajar bien para que pueda capturar un predial adecuado, porque no puede cobrar un impuesto predial, no lo ayudamos a que resuelva sus problemas con un bien público básico como es temas de agua y saneamiento, o servicios básicos, Entonces, es una lucha bien difícil. A mí me preocupa mucho, más allá de la ideología del señor Castillo, la capacidad de gestionar un país con todas estas dificultades y encima dentro de un contexto global de crisis con pandemia, ¿no? Tremendo. Tengo ya varias inquietudes de nuestros participantes. Hay algunos que son muy podrían ser hasta divertidos poder plantearlos acá, pero antes de pasar a los cuestionarios, Roque se ríe. Aquí me dicen, habla directo a la avena. Bueno, yo siempre he hablado directamente a la avena. César Campos, ¿no te ha llamado la atención? Porque pesco lo que acaba de decir Meche con respecto al rol. Que ha coincidido, a mí me ha dejado tremendamente preocupado y muy sin encontrar una respuesta realmente concreta, el ausentismo y la desidia de la gente viendo lo que tenía, lo que se estaba jugando en los países, que haya habido esto en Chile por un lado, en el Perú con el otro, después de haber visto, por ejemplo, el ejemplo de acá, de Estados Unidos, que ha tenido una participación histórica en sus últimas elecciones. ¿Qué crees tú que ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho que esta pasividad del electorado se haya dado en circunstancias tan graves como era en el caso de Chile, votar para los participantes en la constituyente que va, desafortunadamente, porque eso es otra cosa que no, bueno, en fin, yo pienso que eso no se debió dar nunca, pero que finalmente se está dando y tener un ausentismo de más del 60%, y acá tener un promedio de casi 30% de gente que no fue a votar. ¿Qué crees tú que es lo que ha hecho esta situación en estos términos? En realidad... Fuera, digamos, del inconformismo. Claro, en la primera vuelta fue que casi hubo 30% de ausentismo, un promedio histórico bastante alto en todos los periodos electorales que hemos vivido, y en esta segunda vuelta se ha registrado un 25%, de todas maneras bastante alto y muy similar. Altísimo, pues. El 25% es bastante alto, muy similar a lo que se produjo en las elecciones parlamentarias del año pasado, que yo también lo destaqué en la exposición que tú me invitaste gentilmente a dar.
Por lo tanto, el desanclaje, como yo utilizo la palabra de Carlos Meléndez, que él dice del desanclaje de la política. Ya no anclamos nuestras expectativas en la dinámica política. No es solamente inconformismo, sino también una manera de rechazar esos mecanismos y creer de que hay vías alternativas para establecer soluciones a nuestros problemas. Y yo creo que ese es uno de los grandes errores que se puede atribuir a por qué surgen fenómenos como el señor Pedro Castillo. Es precisamente porque no se trabaja en el campo, porque no se trabaja en la política, porque se cree que la política puede tener, reitero, algunos pilotos automáticos, como es el tema de la economía. Si me va bien económicamente, entonces ya no tengo nada que resolver. ¿Por qué discute la gente? Y eso se nos mete en la cabeza y veo que mucha gente lo repite con una simpleza que no me determina a mí una lectura histórica de lo que es el mundo, lo que el gran Giambattista Vico habló del corsi y ricorsi en el siglo XVI, en el mundo, por amor de Dios, cuando dijo que todo tenía que mutar, pero que podía volver a ciertas circunstancias que uno podía esperar, y él venía del Renacimiento, justamente. ¿Qué cosa fue la expresión del Renacimiento? Precisamente revalorizar una etapa que se consideraba superada y que de alguna manera volvió a constituirse en el eje de la actividad, no solamente cultural, sino hasta política también, del medioevo. Por lo tanto, hay cosas que uno no le da a esa lectura y quiere tener respuestas inmediatas. Yo, sinceramente, más allá del desanclaje de la política, lo que veo que el ausentismo está también en algo que Meche ha mencionado y que no se quiere ratificar. En realidad, Keiko Fujimori trabajó sobre su propia mochila los errores que ella misma cometió en el periodo 2016-2019. A ella injustamente se le atribuían los errores de su padre, ¿no? O los excesos que había cometido un gobierno de mano dura, etcétera, etcétera, que ya no vale la pena tampoco incidir. Pero era muy injusto que ella tuviera que recibirlo y perder 2 elecciones por eso. Pero Keiko cometió el error de no fijarse que tanto Ollanta-Humala, que ahora no existe políticamente, miren cómo ha quedado en las elecciones, y menos Pedro Pablo Kuczynski, representaban una enemistad per se. Keiko Fujimori debió darse cuenta que detrás de esa gente se colocaba el verdadero antifujimorismo, que está constituido por los caviares, por gente que ha capturado la agenda de la educación, de la salud, de la seguridad interna, de la seguridad externa, de la justicia, de la cultura. Todo se han apropiado un sector del pensamiento nacional que no es tolerante, que no permite que otros podamos objetar siquiera, y que cuando objetamos inmediatamente nos acusan de fachos, nos acusan de extremistas más bien de derecha, nos marginan de muchos espacios, y eso no nos hemos dado cuenta, Juan Carlos. Entonces, ¿cómo no va a haber un 25% de gente que en este terreno no quiere saber absolutamente nada con el desenvolvimiento político nacional? Y yo termino diciendo que ese ausentismo que se ha dado incluso en los distritos más pudientes de Lima, que se supone iban a inclinar la balanza por Keiko, más o menos se ha repetido el mismo patrón de la elección de la primera vuelta. Es una cosa sorprendente, ¿no? Es decir, personas que pueden estar en el exterior por consecuencia de la pandemia y que no les ha interesado para nada la votación o la definición. Lamentablemente... Ni siquiera registrarse, ni siquiera registrarse en los consulados en donde han estado. Yo realmente Juan Carlos, déjame decirte algo, Juan Carlos, Juan Carlos, permíteme. La verdad, mi hija, por ejemplo, vive fuera, no ha podido cambiar su DNI. Lo sé. Imposible cambiar su DNI estando viviendo fuera. Hizo todas las posibilidades, cada vez que ha podido venir a Lima para cambiar, imposible. O sea, las dificultades burocráticas han hecho muy difícil a muchos peruanos que viven en el exterior poder cambiar su residencia, ¿no? Y además ha habido también un programa de la cantidad de personas que han muerto. Más de 180.000 personas, ¿no? Meche, yo lo tengo meridianamente claro. Además, a nivel familiar te puedo decir, yo tengo sobrinos que han vivido en Chile, el día de hoy residen acá en Estados Unidos, y que por su traslado a Chile, siendo ellos peruanos norteamericanos, pusieron su DNI con domicilio en Chile. Por varios motivos no se les permitió el cambio, y ellos han estado en Texas, por ejemplo, tratando de votar, pero como el DNI, que está vigente, que está válido, no figuraba la dirección actual, no los han dejado votar. Entonces, en ese sentido, no se puede generalizar. Lo que sí se puede generalizar es, por ejemplo, el orgullo que tenemos que sentir de los adultos mayorcísimos, porque ya adultos mayores somos todos los presentes, salvo la excepción de Meche, que por supuesto es millennial total, los que somos baby boomers,
por lo menos, así lo que ha sido notable la presencia de la gente mayor. Para nuestros amigos del extranjero que se han conectado con nosotros ahora, ha sido realmente emotivo ver a gente de 90, 95 años con silla de ruedas, con balones de oxígeno, yendo a votar. Y sin embargo, gente joven que se han sentido, y más porque los he tenido muy cerca en algunos casos, no mis hijos por si acaso, que no iban a votar por dignidad. Entonces, después yo los quisiera ver dignamente haciendo colas o dignamente quejándose de esta situación. César, si a ti se te ofreciera, por ejemplo, un ministerio, ¿lo aceptarías? ¿En el gobierno de quién? Da lo mismo, da lo mismo. En este minuto no podemos hablar. No me da lo mismo. Yo estoy convencido que Pedro Castillo hizo un proyecto de dictadura en el Perú y nadie me va a sacar de eso. Yo no tengo, sinceramente, lamento ser pesimista, pero estando él muy próximo a que lamentablemente sea proclamado presidente de la República, lo que nos espera a la sociedad civil más bien es una acción directa de confrontación, y como le recomendé la vez pasada a Hernando de Soto, que tuvo la gentileza de invitarme a una reunión con su grupo parlamentario, volver a trabajar la cultura de la libertad. Lo que nosotros le hemos dejado como espacio a la caviarada y a la izquierda es justamente porque hemos sido ociosos, y porque hay que trabajar nuevamente como lo hizo Hernando en su momento, incluso antes de la caída del muro de Berlín, cuando publica El Otro Sendero y nos hace abrir los ojos de que en efecto el Estado, en vez de ser un colaborador, era un impedimento para el desarrollo capitalista de personas que tenían un emprendimiento. De tal manera que ojalá eso tengamos que hacer a partir de ahora, además con vehemencia, Juan Carlos. Eso es lo que nos falta trabajar. Mira, aquí sí efectivamente sabía que tu respuesta iba a ser por ese lado. Estoy dejándome llevar un poco por la opinión de nuestros asociados, que dice que vaya directamente a la vena. La siguiente, Meche ya dijo su opinión. Conozco también la opinión de Roque, que Roque nos lo perdimos de candidato presidencial. Nunca será tarde para poder llegar a eso, esperemos. No cumplió su destino, Juan Carlos. A Roque le faltó cumplir su destino, ser candidato. Escúchame, falta mucho tiempo. Roque es un hombre muy joven en ese sentido. Bueno, yo quiero, antes de terminar, ¿quiénes creen que van a ganar? Roque, ¿tú qué piensas? Es impredecible, pero es evidente que están queriendo contactar. Tú le has preguntado a César si sería ministro. Ya hay gente que quiere contactar a gente de la sociedad civil con alguno de los candidatos. Bueno, veremos. Yo creo que lo único que queda acá es esperar y decirle al señor Castillo que no puede estar pensando en tomar las calles y que hay que esperar hasta el último voto. No pasa nada. Porque aquí va a ser un voto de diferencia. Meche, estarás de acuerdo con todos nosotros. Evidentemente no podemos, aquí no, en ese instante, con las cifras que hemos hablado al principio de este conversatorio, no se puede hablar de un ganador a la presidencia de la República. Y yo me imagino que esto va a tomar varios días y si es que no semanas. Entonces, en este momento hay que tener muchísimo cuidado, Meche. Efectivamente, o sea, recuerden en la elección pasada, el equipo de nosotros de BPK ganamos por muy poquito, o sea, ganamos por un poco más de 40 y tantos mil votos. Entonces, ese muy poquito tomó varios días, no fue una cosa de una semana, en más de 2 semanas que por lo menos estuvimos en una incertidumbre fuerte, sin estar seguros si habíamos ganado o no. Aparentemente sí lo era, ¿no? Pero sabíamos que no podíamos cantar victoria tan rápido, ¿no? Y los personeros estuvieron trabajando muy, muy, muy fuerte en el Jurado Nacional de Elecciones. O sea que yo creo que va a tener... Claro, pero en la elección tuya, evidentemente, no había el factor de impugnaciones que hay hoy día. No había ese tufillo de irregularidades que hay hoy día. No había sospecha de cosas de fraude. No, o sea, no, obviamente de verdad había que no. impugnaciones, había esas cosas que son normales en cualquier, digamos, proceso electoral, porque todos los partidos defienden su voto, pero no era un acto donde tú pudieras que hubiera habido algo de fraudulento, que dijeron que nosotros habíamos hecho trampa, que no la hicimos. Bueno, pero no estaba eso sembrado en vale el la diario pena nacional. decir, no lo hicimos, sí fuimos muy cuidadosos de cuidar el voto en la mesa y también muy cuidadosos de cuidar el voto frente al jurado, ¿no? Entonces creo que esa es la labor que le toca ahora a las personas de los partidos políticos, y creo que el modelo de transparencia que se han visto obligados a hacer, de hacerlo en la televisión, y ha sido por la presión
social, porque social, hemos sido claro. miles de personas firmando estas change.org pidiendo de que sea transparente el proceso de la revisión de esto. Y fue Nidia Vilches del Partido Aprista la que comenzó esta agenda. O sea, que valga la pena decir que esto es una presión social que demuestra que sí, la sociedad civil puede exigir transparencia, por ejemplo, ¿no? Y somos todos en ese sentido. Y esa sociedad civil yo creo que está mucho más representada hoy día en las calles. No me refiero a las calles de la gente que se abroga la representación del pueblo, porque eso pareciera que fuera una especie de maletín privado de la izquierda o de la caviarada o de la pseudo-intelectualidad. Ricardo, finalmente estamos viendo este disparo tremendo del dólar versus el sol. Y esta cosa se nos puede desbordar. ¿Qué te parece a ti que va a suceder en estos días con respecto a ese tema de la diferencia cambiaria tan terrible que estamos teniendo, a unos niveles que nunca se habían dado en la historia? Bueno, precisamente es eso lo que nosotros queremos, tener una alternativa, ¿no? ¿Qué cosa hará que pare el dólar? Es evidente que la confianza se va a perder si es que gana Castillo y el dólar va a subir, nadie sabe hasta cuándo, y por eso es que se necesita un arreglo, o sea, que podamos nosotros entendernos como empresarios con el nuevo gobierno, que en este caso, por decirte, sería de Castillo, ¿no? Y en ese sentido... ¿Por qué piensas que sería de Castillo? O sea, ¿tú crees que va a ganar él? ¿Tú crees que va a ser yo creo que nosotros tenemos que estar preparados para cualquiera de los dos gobiernos, ¿ok? Porque esa es nuestra visión. Tenemos que estar preparados para cualquiera de los dos gobiernos. Pero el más difícil de digerir, pues, es Castillo. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer para que... Mira, a mí me apena que me llamen gente y me digan, Ricardo, estoy sacando gente, estoy parando, ya no tengo trabajo. Y me llaman, yo digo, pues, esto se está poniendo muy feo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, estamos tratando de ver cómo jalamos esta institución que yo les dije del Acuerdo Nacional para ver que si puede tratar de inculcar dentro de Castillo un programa por el cual nosotros transemos y digamos, bueno, esto de acá podemos trabajar, qué cosa podemos cambiar, porque eso de ir al Congreso, ya ustedes saben lo que es el Congreso. En estos momentos el Congreso que tenemos es un Congreso terrible, ¿no? Quieren quedarse, me están llamando porque quieren que apoyemos este tema de, que quieren la senaduría, ¿no? Y a la misma vez dejar de que no se pueda cerrar el Congreso por el gobierno. Entonces, es un toma y daca que nosotros no estamos de acuerdo, y entonces lo que sucede es que tenemos que buscar cómo hacemos de que haya un tipo de acuerdo para seguir trabajando, porque lamentablemente nosotros sabemos que el señor Castillo no tiene un programa. Ahora está la señora Verónica a su lado, ¿no? Y ellos dicen que van a trabajar con una buena disposición macroeconómica y que no va a pasar nada, ¿no? Pero la verdad es que yo no creo que ellos se vayan a quedar. A mí me hace recordar cuando Fujimori entró y estuvo con los evangelistas, y al día siguiente que entró ya no estaban más los evangelistas, ¿no? Y yo viví eso. Entonces, a mí me parece que puede pasar eso acá. Entonces, tenemos que llegar a ver cómo hacemos los empresarios algún arreglo para que esto se trate de que no haya que estamos perdiendo tanta credibilidad también a nivel interna e internacional. Esa debe ser la preocupación hoy día. ¿Qué hacemos? Porque en este momento yo no veo qué cosa puede parar este deterioro de que por la situación que vivimos se siga deteriorando el país económicamente y más que nada la población, ¿no? En términos de lo que es la canasta familiar. Eso es lo que yo creo que tenemos que ir y decidir y plantear. De repente estamos mal, de repente no tiene que ser la iglesia, bueno, pero de repente tienen que ser los sindicatos, o de repente tiene que ser otro, pero el tema es que algo tenemos que hacer en ese sentido.
Para terminar, pregunta para los cuatro, ¿cuál les parece que tiene que ser la actitud del gobierno actual? A mí me llamó poderosamente la atención el silencio del presidente Sagasti, por ejemplo. ¿No les ha llamado a ustedes la atención, Meche? Bueno, difícil saber cuál que está en su mente, ¿no? La verdad, de repente agradecerle que haya acelerado el proceso de las vacunas. Yo me voy a poder por fin vacunar en pocos días. Bueno, eso porque tú eres muy chica, pues. Meche, Pero digo, el solo hecho de que haya acelerado el tema de las vacunas, después que le dejaron en nada cuando él llegó, ya para mí con eso me quedo tranquila con su política gubernamental, que no se meta más, que haya dejado que fluya el tema de las elecciones. Yo prefiero que se quede ahí, que no hable tanto y que sea más bien un tema de dejar que hay que ahora después la transferencia de gobierno sea transparente, clara y deje las cuentas claras, digamos, y las cosas como están, pero no pedirle mucho porque es un señor que está de transición, ¿no? Entonces, mi preocupación va a ser, como vuelvo a decir, es este cambio de posición, como habían dicho Ricardo. O sea, Ricardo ha dicho, hoy día puede estar hablando un señor que vino con el grupo de Verónica Mendoza, un economista que es más o menos serio, pero que siempre ha sido muy radical de izquierda, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a escucharlo, pero mañana puede ser otra persona la que está a su lado. Y Cerrón, que es el dueño del partido, ex gobernador de Junín, ya está pensando en este momento en las elecciones que vienen de gobernadores regionales y alcaldes. Si son gobierno, van a estar buscando cómo usar los recursos públicos, como lo están haciendo desde ya en la región de Junín. Como toda la izquierda. Para hacer su campaña en todo el país y pueden llevárselas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, perderíamos realmente eso. Entonces yo creo que los partidos políticos, por ejemplo, ya deberían estar pensando también cómo buscar coaliciones de verdad para lograr tener un equilibrio del otro lado, poder ganar las elecciones también regionales y de alcaldías. Ya deberían estar mirando opciones. No solamente tenemos que mirar el Congreso, tenemos que mirar también a los gobernadores y alcaldes como una fuente de crisis. Entonces tenemos que mirar esa agenda con prontitud. Ya sabemos a quién vamos a buscar entonces, Meche, próximamente para el nuevo partido. Roque, a mí me gustaría un poco más haber escuchado al presidente Sagasti llamando a la serenidad, por ejemplo, y poniendo un poquito de mano dura con respecto al tema de seguridad. A mí me da mucho miedo lo que pudiera suceder en este momento en las calles del Perú en general, cuando tienes un lado que está azuzando, digamos. Eso a mí me da miedo que haya una revuelta. ¿Qué dirías tú, Roque, al respecto? Muy delicada la posición de Sagasti. Yo creo, como Meche, que es admirable lo de las vacunas. Realmente el Lagarto y compañía nos dejaron pues sin vacunas. Y no, pues y el señor Zamora, a esos señores van a tener que pagarla. La verdad es que lo digo abiertamente. Ojalá. No hay derecho. El señor Zamora es un hombre que yo no sé cómo puede ser médico. Pero en fin, yo creo que es muy delicado para Sagasti, y además que, como muy bien ha dicho Meche, estoy totalmente de acuerdo, está de transición, y ya lo que él se planteó 3 objetivos: enfrentar la crisis sanitaria, ver la reactivación económica y la transferencia del poder. Eso es lo único que debe hacer, y que se olvide del resto. Perfectamente, clarísimo. César, tus palabras finales. Sí, invocar, como he mencionado hace un momento, Juan Carlos, a un trabajo, creo yo, de mediano y largo plazo. Yo sinceramente creo que, como decía el viejo Arquímedes, a la izquierda se le ha dado un punto de apoyo para mover el mundo, ¿no? Dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Bueno, ahora es este poder que bien ha descrito Meche, lo van a tratar de profundizar en las elecciones regionales, y no solamente por la vía electoral. Es obvio que van a crear condiciones legales también para paralelizar, por ejemplo, como han hecho en Venezuela, gobiernos que a ellos no les gustan, instancias que no desean, y por lo tanto, en nombre del pueblo van a ejecutar un programa que está reñido con los principios democráticos en la Constitución. Yo la tengo clarísima, entonces ya no vamos a llorar sobre la leche derramada, a hablar de todo lo que ha ocasionado este cuadro, este escenario que nosotros no esperábamos, y por lo tanto solo nos queda a todos trabajar hacia futuro, sembrando cultura de la libertad, que es lo que nos falta. No está en la cabeza de la gente, ni de nuestros jóvenes, como tú has citado el caso de tus sobrinos, que muy
alegre y dignamente marchan y protestan e insultan y agravian y les gusta la confrontación contra aquellas personas que hemos padecido el terrorismo, gente como Roque y yo, que tuvimos un amigo tan querido común desde la Universidad Católica, que fue Rodrigo Franco Monte de Peralta, para mí un emblema de lo que podía ser la miseria del terrorismo, al cual no se le debe volver a dar ni un solo milímetro. Mi hijo se llama Rodrigo, mi único hijo hombre, en homenaje a Rodrigo Franco. Yo no voy a olvidar esas cosas, ni creo que debemos estar cruzados de brazos frente a esta amenaza que se inaugura lamentablemente, a lo mejor por la vía democrática, con la definición de Pedro Castillo como presidente de la República. Yo ojalá que no sea así, me da la impresión de que ustedes piensan que van a ir por ahí. Yo sigo con la esperanza de que estos conteos se mantengan como corresponde y que las impugnaciones se tengan que resolver como se resuelvan. No me resigno a que el Perú una vez más caiga en el abismo. Como bien dices tú, los que hemos perdido durante la época del terrorismo, no nos podemos olvidar, los que somos mayores, que el resto, mis hijos dormían en el pasillo en el departamento porque había una bomba interdiaria, volaron todas las embajadas alrededor de la zona donde yo vivía, y eso es algo que no se puede volver a repetir. Yo espero, confío en Dios, confío en la rectitud del Jurado Nacional de Elecciones, que hay veces que lo ha dejado un poco en duda. Ojo, debo establecer claramente que yo aquí estoy, lo que estoy diciendo en este momento lo digo a título personal, y que los ilumine como corresponde esto y que se den cuenta lo que se nos puede llegar a venir. Ricardo, tú ya habías hablado antes de terminar, por eso ahora quiero agradecerle a Meche, a César, a Ricardo y a Roque especialmente la gentileza, sobre todo la rapidez con la que acudieron a nuestro llamado. Es siempre un gusto poder tener a gente como ustedes, de buena intención, buenos peruanos, con los cuales podemos en un momento determinado no quizás tener una lista distinta, una opinión diferente, pero que estamos llevados exacta y precisamente por el mismo norte, que nuestros países salgan adelante. Ustedes saben, yo nací en Chile, mi madre era peruana, motivo por el cual estoy enraizado por los dos lados, y hoy día estoy preocupado, hoy día me siento triste con lo que ha sucedido en Chile y me siento tremendamente preocupado con lo que ha sucedido en el Perú. Esperemos que esto no siga adelante, que prevalezca básicamente el tema de la libertad, independientemente de lo que yo pueda opinar de la señora Fujimori o no. Ella sí representa hoy día, creo yo, y eso lo digo una vez más a título personal y como empresario y como peruano y también como chileno, representa una esperanza de libertad. Mientras en el otro lado tenemos claro que no es ese el discurso, porque ya sabemos cómo se dan en esas situaciones una vez que se obtiene el poder. A todos nuestros participantes les agradezco infinito el tiempo que han tenido, a los que están afuera, a nuestros directores, especialmente a Raúl Baltar, que ahora está en España, ya deben de ser, no, por Dios, tardísimo para él, a nuestros amigos de Chile, de México, de Colombia, que nos han acompañado. Ha sido un gusto tenerlos aquí y nuevamente, como repito, agradeciendo a nuestros invitados que han sido un honor para la Cámara Peruano-Chilena. Mercedes, mucha suerte, Meche, mucha suerte, César, lo mismo Ricardo, y Roque, amigo querido, yo voy a seguir insistiendo desde esta pequeña tribuna, o gran tribuna, dicho sea de paso, porque gracias a ustedes es una tribuna bastante importante hoy día, insistiendo en que a todos ustedes los tenemos que ver con el fajín ministerial de nuevo. Tenemos que fajarlo. Yo, tanto me ha dicho, tú que tanto dices que tengo que ser ministro y tal, yo lo sería feliz, pero ustedes se imaginan a una persona nacida en Viña del Mar, Chile, con el fajín de ministro en el Perú, eso no creo que se pueda llegar a dar. Si se llega a dar, en todo caso, yo encantado de poder, David se ríe, porque lo hemos hablado una vez en Chile acompañando al presidente García en una misión comercial para allá. Hay que poner el hombro y hay que ponerlo todos desde nuestro lado. Tengan esperanza, señores, el conteo no ha terminado, vamos para adelante. Que viva el Perú, que viva Chile. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos.